Tres. Bueno, Adrián, vamos a continuar. Este es el segundo video que vamos a realizar sobre esta interesante plática que estamos realizando sobre el hecho de que existan enfermedades de tipo tradicional, cultural, que están presentes en México. Estamos hablando del susto, el mal aire, junto con otras enfermedades culturales que desde hace cientos de años los chamanes han venido tratando y que afectan a la persona que es víctima del susto, pero que también afectan a su contexto, familia y a su casa. Entonces, en el anterior video hablamos de este tipo de cosas, pero ahora me encantaría que platicáramos acerca de qué pasa específicamente con la casa. Eso estábamos comentando, cómo se transforma la casa, cómo se transforma el ambiente y algunas medidas de prevención que puede la gente aplicar para evitar este fenómeno de la encuevización del cual tú nos estás platicando. Entonces, vamos de nuevo al fenómeno de la encuevización y a platicar más a detalle cómo se transforma la casa. Bueno, estábamos comentando la cuestión de que el proceso de incubización básicamente tiene que ver mucho con la aparición de humedad, cómo se empieza a las fuentes de luz natural, ventanas, tragaluces, se empiezan a tapar, porque eso es también cómo los tragaluces los empiezan a tapar. Ponen inclusive cartones y cosas por el estilo para que no entre las luces por los tragaluces. Como las ventanas las empiezan a poner cada vez cortinas más oscuras, las de ellos y las de las demás personas. Cómo empieza a haber humedades inexplicables, también humedades que son naturales, pero de repente se empiezan a hacer goteras donde no las había. Se empiezan a hacer agujeros, ¿no? De repente, ay, ¿de dónde salió esta gotera? Y de repente sale otra acá, y sale otra por allá, ¿no? Se empiezan a caer a lo mejor pedazos del techo, se empiezan a desmoronar ciertos muros, ¿no? O sea, eso es lo que es más o menos el efecto físico. También la Muy, muy suciedad. evidente. Ajá, perdón. Exactamente. La suciedad, el Empieza, polvo. empieza a haber polvo por todos lados, acumulación de basura, eso es importantísimo, la acumulación de basura, ¿no? De repente ya estas personas no tiran la basura, la van guardando, o sea, yo he visto cosas increíbles, o sea, montañas de desperdicios, que inclusive a veces adentro de las casas, montañas de desperdicios. Esto en psicología le llamamos el síndrome de Diógenes o también estamos hablando de acumuladores, ¿no? Que es una especie de trastorno obsesivo en donde las personas empiezan a guardar y a guardar y a guardar basura porque es como si se protegieran en su alrededor con toda esta basura. Se sienten muy desprotegidos y ellos se guardan, pero se guardan Pero entre fíjate, basura. la psicología le pone, mucho la ciencia es una cuestión de buscar los conceptos, pero nunca va a los orígenes. ¿Qué lo está originando? ¿Qué lo está realmente provocando? Y te digo, esto es una cosa muy evidente y también es uno de los puntos de muchísima atención, ¿no? Las personas que están en peligro de estas cuestiones, cuando empiezan a acumular porquería, ¿no? Hay cosas inclusive de basura biológica, orgánica, acumulada ahí, o sea, carne, pescado, o sea, cosas que están en un avanzado estado de putrefacción, ¿no? Porque muchas entidades siempre les llama la atención la putrefacción. De ahí vienen los malos olores, porque los malos olores son claves siempre. La Perdón casa que empieza. te, sí, perdón que te interrumpa. ¿Recordarás cuando te comenté que hice una entrevista con una persona de una comunidad cercana a Chipilo, Puebla? Esta persona iba para su trabajo, trabajaba en una maquila, iba en bicicleta, atraviesa la carretera que va rumbo la Federal a Clisco. ¿Y qué pasó? Bueno, pues se atraviesa, pero estamos hablando de que son 6 de la mañana, todavía está oscuro. Voltea para un lado, voltea para el otro, no viene coche, se atraviesa con la bicicleta y en ese momento se topa con algo de frente, una especie de ser alado, oscuro, con ojos rojos, muy llamativos, ¿no? Esos ojos rojos. Choca con él, lo tira de la bicicleta, bueno, quedó fracturado. Pero esta persona algo que me decía, choqué con el diablo, con el demonio. Y algo que me dijo, que me llamó mucho la atención, es el olor que se le quedó muchísimo de esta entidad. Y me decía, de verdad que huele a azufre.
Puede ser, algunas personas cuando se golpean en la cabeza, el, el trauma neurológico genera que huelan algún olor desagradable. Pero nos damos cuenta de que siempre en los testimonios de las personas que dicen ver estas entidades, queda ese olor, esa sensación del olor, que la gente comúnmente llama azufre, pero pues tú tienes otra hipótesis de a qué huele. Yo, sí, mira, ya ves que yo por ejemplo, digo, yo lo escribo porque el olor más claro, yo lo he oído, yo lo he percibido en diferentes circunstancias, es olor a flores podridas. Dejen un montón de flores en una cosa con agua, déjenlas varios días, a eso huele, exactamente. ¿No? Normalmente la gente lo más lo asocia es que son compuestos de azufre, lo que más o menos es el olorcillo de las flores podridas. Entonces, eso es con lo que se le relaciona. Dentro de la fenomenología ovni, es clarísimo, ¿no? Algunos investigadores dicen, es que es el olor a ozono, precisamente como para cuando hay intercambios interdimensionales de nuestra dimensión al bajo astral o a la que sigue, hay fenómenos eléctricos, fenómenos de alta frecuencia que están asociados a ello, o sea, fenómenos físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay campos de alta frecuencia, normalmente disocian con esa energía las moléculas del aire y entre ellas o disocian o hacen que se unan. Del O2 pasan luego a veces al O3, el O3 es el ozono. Entonces, Sí. hay en muchos experimentos de alta frecuencia, con resonadores de alta frecuencia, yo por ejemplo, a los que lo están escuchando, algunos deben estar familiarizados con las bobinas Tesla. Con las bobinas Tesla, cuando nosotros las accionamos, inmediatamente hay un aroma muy característico o repugnante, ¿no? Que emana, o sea, es una cuestión física, una cuestión eléctrica, y empieza a oler muy feo. Inclusive una vez que estábamos haciendo pruebas con bobinas Tesla, yo las he hecho, uno de mis amigos me dijo, esto huele a cáncer, ¿no? Es muy significativo. El cáncer está muy asociado con este tipo de entidades. De hecho, podré platicar un poquito más al respecto, pero bueno, para no desviarme del tema, muchos de estos aromas que vamos a ahorita ya estábamos en el proceso de la ancovización, ya cuando hay acumulación de basura. Pero antes de que ocurra eso, ya empiezan a aparecer los olores inexplicables, los olores apestosos que no, pues, ¿de dónde vienen? No está roto el drenaje, no hay basura, no hay una fuente objetiva de dónde esté, y de repente nos llegan así, los olorcitos, ¿no? Los olorcitos. Esa es una de las pistas claves. Ya después, ya claro, con el proceso de incubación, ya cuando tiene un montón de porquerías que se están echando a perder, pues ya es un olor objetivo, ¿no? Ya es una sustancia que está hecha de perder. Pero una llamada de alerta a tiempo es los olores inexplicables. ¿No? Encuentras tú la fuente, no la localizas, no dices, ¿dónde está esto? Es que precisamente esas entidades, cuando van y vienen, se están metiendo mucho ya en nuestra casa, van de nuestra casa a la versión de nuestra casa en el bajo astral, pum, pum, van y vienen, abren estos como portalitos, y uno de los resultados de estar metiéndose por esos portalitos es que ocurren estas emanaciones de olores. Ya ves que en el video que hiciste de entidades féricas, de animales féricos, pues ese era uno de los puntos importantes, ¿no? El olor a lo podrido. Y en el fenómeno ovni, miren, en la manifestación tanto de los objetos voladores no identificados como de las entidades que están a bordo de ellos, el olor siempre está presente, ¿no? El mal olor. Qué interesante. Entonces podemos recapitular. Por un lado, la humedad. Por otro lado, los olores inexplicables y que son bastante desagradables. Después, la acumulación de basura. Otro fenómeno que se presenta son los ruidos inexplicables. Los ruidos inexplicables, exactamente, ¿no? De repente, y digo, yo lo he vivido, ¿no? Se oyen a veces caer como si fueran tabiques, piedras, pa, 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 pa. Subes a ver qué y no hay nada, ¿no? De repente una pared, pa, 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 parece que le están pegando, ¿no? Ah, caray, vas a la pared, vas a un lado, al otro y no hay nada, ¿no? Se oye que se rompen cristales, ¿no? También eso, de repente hay manifestaciones como que hay vasos que se rompen solos, hay algunos trastos en general, ¿no? Trastos en general que se rompen solos, se caen solos. O sea, también ese tipo de manifestaciones empiezan a darse ahí.
¿no? ¿Cómo De que hay cosas que... Perdón, Adrián, ¿cómo diferenciar entre un fenómeno derivado de que a lo mejor la casa ya está vieja, de que como aquí en México no vivimos en una zona sísmica, a lo mejor la casa ya está afectada por los sismos? ¿Cómo diferenciar entre un fenómeno completamente explicable y físico, que tiene que ver con la estructura de la casa, incluso con la construcción, y este tipo de fenómenos? ¿Cuál sería, ajá, para ti? A, a veces estos ruidos, curiosamente, algunos están en la familia, algunos lo escuchan y algunos no. Dicen, oye, ¿no escuchaste? Soy yo que se cayó, soy yo que pegó esto como si se hubiera derrumbado. ¿Cuál? No oímos nada, ¿no? Si fueran un ruido total y absolutamente que tuviera como origen un fenómeno objetivo, todos lo escucharían claramente, ¿no? Y encontrarían el origen de lo que está originando esto, ¿no? Sobre todo que, o sea, son ruidos a veces muy fuertes, o sea, de que se cae como si hubiera caído un librero, como si hubiera caído un mueble, y vas a la habitación donde se escuchó, absolutamente no hay nada, ¿no? Entonces, creo yo sí hay algunos, unas pistitas que nos van a indicar que ya este tipo de ruidos ya tienen un origen paranormal o no Hay natural. otra, hay otro tipo de señales, como por ejemplo, la familia empieza a ver afectada su economía, empieza a irles mal, las Absolutamente, rachas de mala absolutamente. suerte. Claro, claro, claro. Las rachas de mala suerte. ¿Quién sabe por qué? Pero un tren mordió al niño, un perro atropelló al papá. O sea, empieza a pasar un montón de cosas que podríamos llamar como una racha de verdadera mala suerte. Bueno, lo estoy haciendo como chiste, pero sabemos de qué se trata. Ajá, te escucho. Mira, Isa, a ver si las personas que han sufrido esto no me van a dejar mentir. Empiezan a descomponerse de manera inexplicable los aparatos eléctricos. El Sí. refrigerador, la videocámara, la televisión, el radio, empiezan a haber descomposturas en un mismo periodo de tiempo de En una diferentes semana. aparatos. Una Uno semana podría y... decir, no, es que a lo mejor son descargas del servicio eléctrico que están teniendo alguna alteración, que los está fundiendo, ¿no? O sea, hay Sí, cosas que no están conectadas directamente a la luz y se están fundiendo. Eso sí. es también una de las pistas, ¿no? A veces hasta focos que inexplicados, o sea, los acabo de comprar, o sea, son muchas computadoras, las computadoras son muy sensibles a ello, Uh-huh. cámaras digitales, ¿no? No me van a dejar mentir, cuando empieza a ocurrir ya este proceso de infestación, también es una de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque yo pienso que también ellos como transitan mucho de esto, por estos portales, ¿no? Del otro mundo, o de este mundo astral al nuestro, como tengo que hay una serie de fenómenos eléctricos que están aparejados a ello, producen cierto tipo de ondas, inclusive lo que podemos llamar pulsos electromagnéticos, que descomponen las cosas. Eso es también algo que yo he notado, ¿no? Es otra de Otra las cosa, manifestaciones. Uh-huh. uh-huh, hay algo más, ¿no? Que me llama mucho la atención y es la parte económica. O sea, quién sabe Claro, cómo, claro, pero se claro. fue todo el dinero. O sea, bueno, en México eso es Exacto. normal. En México es normal, pero sí, Isa, es que Ajá, es evidente, de repente, precisamente, ya no empiezan a salir los trabajos, o sea, hay gente que la despiden, una cosa que era un gran negocio se viene abajo, intentan otra cosa, y no le pasa a uno, o sea, le pasa a todos los integrantes de la familia. Paz, 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 como efecto de dominó, paz, 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 paz. Intentan salir del agujero y se van hundiendo, se van hundiendo, se van hundiendo. Y esto precisamente va contribuyendo al fenómeno de la encuavización, ¿no? Entonces, todos en conjunto empiezan a vibrar mal. Y creo que es una cuestión clave porque empieza con una persona, se empiezan a enfermar las demás, a las demás les empieza a ir también mal, y entonces ya no se mete nada más una entidad, se convierte ya en un comedero, se wow. convierte en una infestación, pero ya más grande. Y aquí esto me llama la atención. O sea, los miembros de la familia, esta palabra se empieza a convertir en un comedero. O sea, se trata de que son como platitos, ¿no? O sea, como una especie de moldes o como vajilla para estas entidades, ¿no? Todos los Claro, integrantes de la claro. familia se convierten en su vajilla, de donde van a llegar y van a comer. ¿Y qué es lo que comen?
la energía y la vitalidad de esa familia, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo lo que son las malas vibras. Por eso les encanta hacerlos pelear. Una otra característica, cuando hay un pleito, y son pleitos por cuestiones que son insignificantes, tú ves en la persona que está armando el pleito, el que lo está provocando y el que lo está contestando, cómo le cambian los ojos, cómo cambia la mirada, cómo cambia el rostro. ¿Por qué? Porque ya está la entidad directamente manifestándose. Ya no es la persona en sí, ya es lo que tienen adentro. Eso es también una pistita, ¿no? Los ojos le cambian, la voz le cambia, el semblante les cambia, o sea, Lo a veces a cual mí se me... entra en el terreno de la posesión. Claro, absolutamente, es una posesión. Nada más que precisamente en una posesión es algo ya más extremo, más evidente. El problema de esto que estamos platicando es que es muy sutil, es muy de baja intensidad. Pasa sin que las personas se den cuenta que están en ese entorno. Es muy poco, poquito a veces, ¿no? O sea, ya cuando la gente, es para que la gente no se dé cuenta de cómo se está hundiendo, Ok, ¿no? muy bien. O sea, Vamos, es lo ajá. peligroso. Vamos con, tengo dos preguntas así como que muy específicas. La primera sería si, así como hay entidades que viven en las casas y que son negativas, también las hay positivas, porque a veces la gente dice, es que en tu casa seguramente hay duendecitos buenos, haditas, como que últimamente el movimiento este de las hadas, del amor por las hadas y los duendes, pues ha llegado a volver muy romántico el tema, ¿no? Y mucha gente Claro, claro. espera que abrirle la puerta a las entidades a su casa sea para que entren estos duendecitos y haditas bonitos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicar si también hay presencias positivas, uno. Y en segundo lugar, ¿cómo prevenir la infestación de las entidades negativas desde la tradición mexicana del chamanismo? ¿Cómo lo explicaría? Sí. Ok, te Bueno, escuchamos. perdón, Isa, claro que hay entidades buenas, entidades luminosas, entidades blancas. El problema es que el humano común le da entrada es más fácil destruir que construir, ¿no? Es, es un gravísimo problema, ¿no? O sea, realmente hacer lo bueno, actuar bien, yo no le veo ninguna complejidad, ningún problema. Todos sabemos perfectamente bien lo que es bueno y lo que es malo. Pero teniendo en cuenta eso, teniendo a sabiendas de qué es lo bueno y qué es lo malo, y las personas empiezan a actuar mal, o sea, con toda voluntad, o sea, que es una cuestión a veces de voluntad. Yo te quería comentar Y, que, ajá, en estas presencias positivas podemos hablar de los seres angélicos, por ejemplo, ¿no? Que la ajá, persona empieza a oler de la nada a nardos, a rosas en su exactamente. casa. Igual que Es a como, lo ajá, contrario de lo que platicamos. la persona empieza a ver que su casa huele bonito, la casa muestra como luminosidad, se escuchan los Ujú. pajaritos cantando, crecen las flores, las plantas, porque en el primer caso, cuando son entidades negativas, las plantas también es algo que se nos olvidó mencionar, se enferman, También se mueren, no pueden vivir en ese entorno, las plantas, las flores se mueren, yo lo he visto. Hagas lo que hagas, se mueren. pero en un entorno distinto, las plantas florecen y están preciosas las plantas. ¿Sí? Claro, Ese es claro, otro claro, aspecto. sí. En lugar de llegar cucarachas, vemos mariposas, catarinas en el jardín, ¿no? Vemos este tipo Claro, de criaturas. Si la persona tiene un acuario, está lleno de pececitos y los pececitos se ven muy sanos, muy felices. Los animales domésticos se ven relucientes, sanos y felices, ¿no? Además exacto. de que no hay Pero, por ejemplo, olores, a ver, ajá, hijita, una pecera, perdón, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, aquí es no, muy no, no, claro, está ¿cómo bien. es una pecera en un lugar infestado? Se empieza a volver como sucia el agua, quién sabe por qué, pero se Es un ensucia, los peces mugrero, se mueren además, se empiezan a morir los peces, que es otra de las características. Y desde el Feng Shui en México, se entiende o se explica, te digo porque mi mamá que tantos años estuvo metida en el Feng Shui, me explicaba, es que en un acuario donde se mueren los peces es que el pez recogió algo malo, ¿no? Esa es la creencia que se exacto. tiene. Ajá. Pero en la tradición mexicana también, o sea, si se empiezan a morir los peces es que están recogiendo algo, si se mueren las plantas, dice así, ¿no? La tradición mexicana, algo recogió. Y al contrario,
En el caso donde hay estas energías, por llamarlas así, energías positivas o presencias positivas, vamos a ver que las plantas florecen, los peces están relucientes, los animales, las mascotas están felices, los niños, se notan los niños también, los niños son muy Claro. alegres. Yo quisiera que la próxima vez platicáramos también de estos amiguitos imaginarios, ¿no? Porque ese es un tema que me gustaría que tratáramos. Pero bueno, lo vamos a dejar para la siguiente. Pero vemos en los niños esa también alegría, ¿no? La familia está alegre y otra cosa, al contrario que en el primer caso, empiezan a ver un montón de cosas positivas. Un nuevo Claro, sí. trabajo, ¿sí? Un premio. La cuestión laboral va muy bien, la cuestión económica va muy bien, o por lo menos está Mira, yo estable. conozco casos donde de repente empiezan a tener esa actividad positiva, a vibrar positivamente, ¿no? Que hasta en una misma familia hay varias personas que se llevan el premio mayor de la lotería. Qué Más interesante. allá de cualquier ley de probabilidad, tómala. Uh -huh. O sea, es evidente. Y las presencias positivas, ¿no? Que muchas veces Uh se -huh. observan en casos. Te comento el caso este famoso que investigamos sobre la niña que estaba enferma, se le aparece a la familia un ángel y a partir de ahí les va muy bien, la niña se recupera. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces vemos Claro. este otro tipo de presencias. ¿Sí? Así platicaremos después de casos de, no sé, de hadas, de presencia con duendes, que parecen estar muy ligados a los jardines, también al agua. El agua es cristalina en estos lugares, o sea, empezamos a ver una serie de cambios, ¿no? En el contexto Ajá. general. Sí, Ahora, como lo que, perdón, Isa, como lo no, que no, no. platicábamos, pero pues es lo contrario, ¿no? En vez Uh-huh. de que haya malos olores, hay buenos olores. En vez de que haya insectos que están asociados a la basura, a lo feo, empiezan a haber insectos lindos, bonitos, ¿no? Hermosos. Se empiezan a manifestaciones como esas de pajaritos, empiezan a ver inclusive diferentes tipos, según donde viva uno, de animalitos que normalmente no se acercarían a una casa. Y los ves que están muy felices, están muy contentos, empiezan a ver conejitos, ¿no? Empieza a haber una serie de, las personas empiezan a gozar la vida, se vuelven creativas, hacen cosas constructivas, se ayudan unos a otros, ¿no? Empieza a haber un Sí. entorno familiar muy de amor, de cariño, de respeto, y eso hace que pues, vayan progresando también a un nivel material. Toda la casa vaya, ¿no? La casa empiezan a arreglar la casa, la empiezan a restaurar, empiezan a quitarle, tirar la basura que tienen acumulada de años, los fierros viejos, los tabiques ahí arrumbados de la abuelita, no sé qué, ¿no? Que para qué están esas piedras ahí, que no están haciendo. Empieza a haber otro cambio y también hay una apertura espiritual, uno empieza a leer, a querer aprender, a automotivarse. Es un fenómeno totalmente contrario, uno duerme bien, ¿no? Uh-huh. Uno le empiezan a gustar muchas manifestaciones del arte, la música, o sea, es muy interesante. Hablando de todo esto, por favor, ya para terminar, si nos comentas, no quiero que hablemos de cuál es el tratamiento chamánico, para eso tenemos a los chamanes, ¿no? Y ellos serían los expertos en, pero sí la prevención. ¿Cómo evitar la infestación? ¿Hasta dónde podemos llegar en la prevención de la infestación? ¿Qué hacer Pues para aquí que la sí, casa esté armónica? Ajá. pues es difícil dar una receta, Uh-huh. pero para mí es clarísimo mantenerse ocupado en cosas buenas. Porque, al principio de esta transmisión que te decía, perfectamente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos mucha conciencia de lo que hacemos, precisamente nos va a dar el camino para no estar haciendo tonterías, ¿no? ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa en una familia que está precisamente muy armoniosa? Normalmente el que primero falla es el papá, ¿no? El papá, vamos a decir, la familia muy bonita, todo está progresando bien, y el papá normalmente hace alguna tontería. Y tiene que ver con cuestiones sexuales. Y eso empieza a provocar infestación del papá. Y empieza a tirar todo el entorno. Todo se empieza a venir abajo. Entonces, si nosotros Entonces, tenemos perfectamente bien establecido lo que es bueno y lo que es malo, no estar haciendo tonterías, no estar haciendo cosas que son malas, o sea, ¿no? en pocas Evitar, palabras, evitar lugares donde, o sea, asistir a lugares
que de alguna manera pueden ser negativos, como Están son... infestados, lugares que están infestados. Ujú, Es horrible decirlo, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir. Prostíbulos, table dance, cantinas. bares de mala muerte, todo ese tipo de entornos. Fíjate por eso les llaman cavernas, les llaman antros, por eso tienen ese concepto, porque están encuevizados en sí mismos. Muy Si bien. uno sabe que esas cosas no están bien, y ahí está, paz, paz, te van a impregnar, Ujú. ¿no? Lo ¿Cómo otro te sería... impregna? La manera más fácil de impregnarte por el alcohol, por Mm, las drogas, ujú, por el sexo. ujú. Lo otro Por eso, sería, ya directamente en el lugar, por ejemplo, el mantener una relación armónica, de buena comunicación entre todos los miembros de la familia, ¿no? Obviamente padres e hijos, hijos a padres, sí, hijos a amorosa, padres. cariñosa, de respeto, de estimulación para cosas buenas, de un entorno familiar bonito, Ujú. ¿no? Y esto se aterrizaría también, por ejemplo, en el contexto en sí. Tú siempre me has hecho hincapié en tener una casa que te haga feliz, ¿no? Que te sea cómoda, que te sea bonita, donde te Pues sientas sí, a de gusto. que te sientas a gusto. O sea, no tiene que ser la casa, la gran mansión. Puede ser chiquita, puede ser grande, puede estar en un bosque, puede estar en una ciudad, lo que sea. Pero que sea una casa que estés feliz, que estés contento, que esté limpia, que sea luminosa, que esté ordenada, que cumpla con tus necesidades, no la de las visitas, no la de los vecinos, no la de los familiares, ¿no? Sino que esté hecha a lo que para ti es lo bueno, para lo que te hace sentir, te inspira, ¿no? Te hace vibrar, como yo digo, te hierve la sangre, ¿no? Y que constantemente Sí. al arreglo esto, aunque sea, le hago esta reparacioncita, le hago esta otra, ¿no? Eh, Eso es más o menos básicamente para ir evitando ese tipo de cosas, pero sobre todo evitar tanto los lugares putrefactos, yo les digo así, los antros, sea lo que sea, y las personas también de ese tipo. Aquí es muy Ajá. importante las malas compañías, Elegir bien porque los amigos es el y sí. problema. Si una persona empieza a tener contacto con gentes infestadas que no son de su familia, ¿qué va a pasar? Te van a infestar, ¿no? Otro aspecto sería, por Cuando, ejemplo, ajá, te escucho, te escucho. No, es termina que tu idea. una de las maneras, por eso te decía que muy fáciles de infestación, por eso es por medio del alcohol, porque tú al alcoholizarte, al perder tu conciencia, es como si hiciéramos un viaje astral, nos saliéramos y se mete algo, le estás dando, está tu cuerpo, tu mente, totalmente a expensas de que pues ahora sí que te infecte lo que sea, ¿no? Y si Ujú. estás en un entorno encuevizado, un entorno putrefacto, en un entorno negativo y con personas negativas, pues ya, mira, es ruta al desastre, Otro aspecto ¿no? interesante sería, bueno, digamos, consejos receta, ¿no? Todo lo que dice el Feng Shui, ¿no? Tener una casa limpia, bonita, armoniosa, donde se manifiesten esto que llaman los elementos, ¿no? Donde haya una Claro, fuentecita, una pecera, un jardín, tener siempre flores. O sea, en general, todos esos consejos que da el Feng Shui es para tener armonía, para sentirse a gusto, para estar bien en la casa, ¿no? Pero además, la música, ¿no? ¿Qué escuchas? Platicábamos hace algunos días lo que escuchan muchas veces los jóvenes, ¿no? Música que realmente tiene letras muy violentas, de, no sé, temas muy agresivos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que olemos, o sea, todo lo que entra por nuestros sentidos, ¿no? Y en ese sentido, exactamente, tener la casa, digamos que sana, implicará qué tipo de música se está escuchando, ¿no? ¿Qué tipo de claro. olores? A lo Sí, mejor utilizar... porque Ujú, precisamente a veces las cuestiones que nos abren nuestro espíritu, ujú, que nos hacen que nuestra materia de cuenta, deje pasar ciertas cositas hacia nuestro espíritu, es precisamente las manifestaciones artísticas. ujú. Por eso es que para ciertas entidades es muy importante el control del arte. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que por ahí es por donde nos pueden infestar, por ahí es donde nos pueden enfermar, nos pueden
hacen lo que quieran con nosotros, Bueno, y ¿no? sabemos de manera tradicional que los seres féricos están muy vinculados a los artistas, principalmente músicos, pintores, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. A los Entonces, verdaderos artistas, quizá, no, no a los... Hay ahorita modernamente tantas manifestaciones de arte que no es arte. claro. Entonces, aquí sería interesante hacer nada más una plática, un episodio, un capítulo de cómo funciona la inspiración, de cómo Ujú, funciona ese contacto del artista con los que los antiguos les llamaban las musas. ujú. Que Las musas son seres son féricos, son seres hadas. féricos, hadas. Como Así es. mucho del arte, inclusive la ciencia, muchas manifestaciones que son humanísticas, parten de una inspiración de una entidad férica, ¿no? Como la entidad férica precisamente es la principal inspiradora, y ahí hablaríamos inclusive de Dante, de Da Vinci, de Miguel Ángel, podemos llegar hasta inclusive de manifestaciones de la música y demás, como ellos siempre nos hablan de una mujer ideal, cómo nos hablan de un ente no humano, que es de su inspiración principal, de donde está emanando todo ese arte, ¿no? En los poetas se da mucho, ¿no? En la música está plagada esta cuestión, esta sensación, ¿no? De cómo el arte lo generan las entidades féricas, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Pues es una invitación a que tengamos también esas manifestaciones. A lo mejor no podemos tener una pintura así muy fina en nuestra casa o algo así, pero sí tener este tipo de, a lo mejor, no sé, algunas pinturas, alguna escultura bonita, o sea, cosas así, ¿no? Se trata de Y, elevar ese lado espiritual del ser humano. Ah, te escucho. y cita, ¿qué arte más hermoso, qué arte más bello no puede haber en el universo que la naturaleza? Uh -huh. La naturaleza es arte en sí, ¿no? Por eso un árbol, una florecita, una plantita, nos abren a esas otras nociones de belleza trascendentales, ¿no? Son vehículos precisamente para evitar caer en lo que estamos platicando de la encuavización. O sea, es algo que a mí se me hace muy importante, ¿no? Tener esa noción de belleza, pero de belleza de la naturaleza, la belleza natural. Uh Por -huh. eso es que mucho arte que está asociado con el lado oscuro es arte disruptivo, arte son desarmonías, son discontinuidades. O sea, es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Y es mucho del arte que tiene que ver con el arte del siglo XX, que se buscaba esa disrupción, eso de separar el espíritu humano de la materia, Uh ¿no? -huh. Es algo muy, muy, muy interesante. Eso lo platicaremos en alguna ocasión a futuro, ¿no? Ya Porque sería sería bueno bastante profundizar interesante. en ello. Ajá. Uh -huh. Pues muchas gracias, Adrián. Vamos a terminar la transmisión del día de hoy. Te agradezco mucho porque creo que ha sido una gran oportunidad para aprender, sobre todo porque ahorita que tanta gente está dentro de sus casas pasando horas y horas por la cuarentena, pues podríamos aprovechar el tiempo para construir en nuestro hogar este contexto de salud que invite a todas estas entidades positivas, a todo lo positivo en nuestra vida, eliminando todo aquello que pueda dañar el hogar. Muchísimas gracias, Claro, Adrián. hijita. Y pues, no sé si quieras concluir con algo, con un último comentario. Bueno, aquí muchas gracias, Isa, por la invitación. Es el primer programa así en vivo que hacemos de Espacio Férico y se me hace Uh-huh. muy, aparte de interesante, muy enriquecedor, ¿no? Muy, a lo mejor con mayor capacidad de conmover, ¿no? De mover, pues la conciencia de las personas que nos están escuchando, ¿no? A lo mejor, se me hace una manera eh, muy directa, muy clara para poder hacer un cambio, ¿no? No sé, que la misma persona tome conciencia de realmente de lo que está pasando. Como ahorita lo que mencionas de la cuestión de la pandemia, ¿no? Como muchas personas están muy aisladas, están muy solas en sus casas. Y eso los hace vulnerables a ser atacados por este tipo de entidades, a ser pasto de ellos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo mantener su cabeza, su mente ocupada en cosas positivas, en cosas creativas, que eviten que caigan en lo que yo llamo el lado oscuro, ¿no?
Eso es clave ahorita. Y se no hemos mencionado que nosotros estamos ahorita todavía en cuarentena. A lo mejor el Así mundo es. ya está saliendo en España, por ejemplo, muchos de tus seguidores son españoles. Ellos ya están Sí. fuera de la cuarentena, pero aquí nosotros todos seguimos en cuarentena. Y ya ha sido Todavía muy estamos larga. Desde marzo larguísima, estamos en larguísima. cuarentena aquí en México. Ujú. Ha sido pesado realmente, ¿no? Y pues conforme va pasando el tiempo, llega este fastidio, esta sensación de hastío, porque pues va a haber una afectación psicológica en las personas al estar aisladas y encerradas. Esto es inevitable, pero tenemos que buscar la manera, las herramientas para liberar la mayor carga de estrés y mantenernos lo más sanos posibles, a nosotros, a nuestra familia y a nuestro ambiente. ¿Sí, Adrián? Pues Claro, claro. muchísimas gracias, Eso Adrián, es clave. muchas gracias por esta charla, estuvo muy interesante. Ya tendremos otra para Espacio Férico, para continuar, pues estando en contacto con la gente que nos escucha, a quienes les agradezco de todo corazón el formar parte de nuestra pequeña familia de Espacio Férico, porque para nosotros, tanto para Adrián como para mí, pues estos temas nos resultan apasionantes. Ahorita no hemos podido salir a campo, no estamos en el contexto donde todo esto es cotidiano, pero quisimos aprovechar el momento para compartirles un poquito de nuestra experiencia. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias Adrián, y pues muy pronto volveremos a Espacio Férico. Me saludas a Perre, que lo estoy escuchando ahí. Sí, ahí anda perra, ahí en el fondo anda ahí ladrando. Sí, me saludas a Perre. Y bueno, pues nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias, Isa. Adiós, Hasta luego. adiós Hasta luego, Adrián, bye amigos. bye. Adiós a todos. Gracias.